Colosenses, Colosenses capítulo 3. Estamos ahí en los versículos esta mañana 20 y versículo 20, versículo 21. Después de que hemos ya recorrido una sección anterior, después de que las esposas y que los maridos han sido enseñados por el Señor, ahora toca el turno de los hijos y toca el turno de los padres también, en un sentido. No lo vamos a ver ahora completo, continuaremos Dios mediante la otra semana. Pero básicamente lo que el Señor nos va a enseñar esta mañana en estos versículos es que los hijos deben obediencia, deben respeto, deben honor a sus padres, y los padres tenemos la obligación también de ejercer autoridad paterna, de ejercer compasión, autoridad, pero junto con ella compasión, ternura, amor hacia nuestros hijos, de manera que estos puedan mantenerse siempre animados, inspirados, llenos de gozo para obedecer. Pero hay algo importante que tenemos que hablar de esto, querida familia. La palabra del Señor nos enseñará hoy cuán importante es la obediencia. Y entonces cuán importante es la actitud de los hijos al ser obedientes a los padres, y a los padres de dirigir a nuestros hijos. Pero cuando lo vemos desde esta perspectiva y entendemos esa necesidad de la palabra del Señor a nuestras vidas, nos damos cuenta que estamos ante un escenario terrorífico. Estamos ante un escenario de terror. ¿Por qué digo esto? Porque nos estamos dando cuenta, y tal vez ninguno aquí levante la mano y diga amén a esto. Pero estamos siendo una generación en la cual cada vez menos los padres están disciplinando a sus hijos, están enseñando a sus hijos. Algunos porque no saben cómo hacerlo, algunos porque no conocen la manera de disciplinar a sus hijos, y simplemente nos estamos convirtiendo en espectadores de nuestros hijos. Estamos viendo a nuestros hijos avanzar, caminar, corromperse más, recorromperse, y simplemente estamos siendo espectadores de lo que está pasando en ellos, y no estamos tomando una responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos. Digo, en algunos casos por falta de conocimiento, y en algunos otros casos simplemente porque no nos atrevemos a hacerlo. Porque la misma sociedad, porque la misma, el derredor nuestro nos envuelve y no nos atrevemos a hacerlo, al reconocer que la sociedad desaprueba el que ejerzamos autoridad sobre nuestros hijos. La sociedad nos empuja a decir, no los disciplines. Los malos psicólogos dicen, no le digan no a un niño. Si al niño le dicen no, el niño se trauma. Y quizás esté evitando alguna parte de que se traume, pero están corrompiendo la conducta, la vida de sus hijos. Mientras que, por otro lado, un lado tiene que ver con los padres, que no estamos haciendo a veces esta función, pero por otro lado, nuestros hijos, nuestros pobres hijos, son una generación visual. Quiero mencionarles algunos datos que deberían de preocuparnos. Y digo esto entendiendo que somos una comunidad anhelando vivir conforme a la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo? Entonces necesitamos ver cuál es el problema para reconocer la necesidad de enfrentar y resolver lo que tenemos que hacer. Miren nada más estos datos acerca de la generación ante la que nos estamos enfrentando. Los medios de comunicación están educando a nuestros hijos. Los medios de comunicación son los que están guiando a la vida de nuestros hijos, quienes les enseñan cómo vivir, cómo responder, cómo actuar, cómo va cambiando con las generaciones. Creo que mi generación, el más rebelde, lo que hacía era caminar bien feo porque se echaba para atrás y todo eso. Pero ahora es otra cosa porque los medios están influenciando completamente esto en nuestra generación. Que
que encontré decían esto, miren. Un graduado de bachillerato habrá pasado aproximadamente, no sé si me puede pasar la siguiente, por favor. Un graduado de bachillerato habrá pasado 15,000 horas de su tiempo en que ha estudiado, habrá pasado 15,000 horas ante el televisor contra 12,000 horas nada más en su aula de escuela. O sea que, ¿de dónde está aprendiendo más? ¿Quién le está enseñando? ¿Quién le está modelando más? Escuchen esto otro. A los 17 años, un niño promedio habrá pasado entre 40,000 y 63,000 horas delante de una pantalla. De 40,000 a 63,000 horas delante de una pantalla, ya sea viendo televisión, videojuegos, navegando en el internet, leyendo, obviamente, estudiando en sus tablets, porque para eso se usan, ¿verdad? En la computadora, haciendo ejercicios de matemáticas, eh, conociendo el sistema solar, aprendiendo todo lo que tiene que ver con el funcionar del sistema solar y aprendiendo nuevos idiomas. Bueno, ustedes saben cómo se usa el tiempo. Bueno, de 40 a 63,000 horas haciendo eso. Y escuchen esto, que todavía es más de terror. Antes de llegar a la preparatoria, ¿a qué edad llegan a preparatoria? ¿5 años? ¿4 o 5 años? Bueno, antes de llegar a la preparatoria, un niño a esa edad verá más televisión de lo que escuchará a sus padres, a su padre, por el resto de su vida. O sea, en toda la vida del padre y del niño, jamás va a escuchar más a su padre que lo que ha visto en la televisión cuando solo ha llegado a preparatoria. Bueno, eso creo que puede darnos, y por eso se los quería compartir. Eso nos puede dar como un pequeño panorama de la necesidad que nosotros tenemos de volver a la palabra del Señor, de atender lo que la palabra del Señor dice. Eso nos da un panorama y me da una base para hablarle a todos los que están acá en una condición de, todos somos hijos, ¿verdad? Pero digo, todos los que están acá en una condición de hijos, bajo la tutela, la sujeción de sus padres, viviendo en casa, y lo que quisiera es poderles mostrar la necesidad que ustedes tienen de atender como jóvenes, como niños, la necesidad de atender la palabra de Dios, porque si ustedes no atienden la palabra de Dios, son llevados con toda la corriente que este mundo está llevando, y los resultados, bueno, los resultados sí los tenemos claros delante de nosotros. Los resultados de hacia dónde nos lleva el mundo los tenemos sumamente claros. Es perdición, es corrupción, es una vida desenfrenada, es libertinaje. Los niños cada vez están a raíz de todo esto, imagínense, pasan tantas horas delante del televisor y delante de la tablet que cuando llegan a 5 años los niños ya saben más que los padres. Los niños corrigen a los padres. Papá, ese no es lo que está diciendo. Ay, mi papá. Y no está mal que sepan más, pero como han aprendido de un modelo equivocado, los niños pierden dos cosas que son sumamente necesarias para la fundación o el fundamento de una familia. De hecho, lo que ha sostenido las familias a través de la historia, a través de toda la vida, son dos palabras: obediencia y autoridad. Y cuando los niños no están entendiendo esto, cuando los jóvenes no están entendiendo esto, saben más, tienen mucho más conocimiento, tienen 10 años y hablan como 12 idiomas. Se saben todo lo que aparece ahí, nunca fueron a una clase, pero aprendieron todo ahí. Y los papás están trabajando y trabajando todo el día, no tienen tiempo para eso. Pero ¿cuál es el problema? Que pueden llegar a tener 15, 20 años, un gran intelecto, pero son sumamente inmaduros, son sumamente irrespetuosos ante la autoridad. Y si no aprenden a someterse a las autoridades dentro de su casa,
no lo van a poder enfrentar afuera. No van a poderlo llevar adelante fuera. Entonces es necesario, y sé que decirles todo esto suena como a desesperanzador, pero precisamente por eso estoy diciéndolo, porque es desesperanzador ese panorama del mundo. Pero bendito sea nuestro Dios, bendito sea el Señor al cual adoramos y al cual creemos, por el cual nos hemos reunido esta mañana acá, porque nos ha dejado su palabra para poder reconducirnos, para poder adecuarnos, para poder caminar por el camino correcto, para poder retomar los pasos correctos, que no necesariamente serán los más acordes, no necesariamente serán los más valiosos para el mundo, pero entendemos que la palabra del Señor es la fuente de nuestra autoridad, en nuestra sabiduría. Vemos con gran alarma como la juventud en estos días está constantemente burlándose, riéndose de sus autoridades, desafiando a sus padres, dando ideas contrarias a sus padres y como consecuencia contra la sociedad, contra toda figura de autoridad. No se hacen caso a las instrucciones, se dedican a hacer lo que les da la gana. De alguna manera eso siempre ha sido, pero cada vez estamos viendo un desenfreno mayor, cada vez más lanzados hacia la promiscuidad, hacia los vicios, hacia todo lo que pueda dañar sus propias vidas. Y no podemos dejar de pensar, todos los que ahora estamos aprendiendo mal, un día también vamos a ser padres. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos? A esto me refiero cuando decía al principio que esto da un poco de terror. Ahora, ¿qué les provoca pensar en estos datos, en estas cosas? ¿Qué nos hace sentir a los que son padres? Los que todavía no lo son y están en el proceso, y a los que, bueno, van a llegar en algún momento a esto. Puede parecer un tanto desesperanzador, pero como creyentes nosotros no deberíamos de enfrentarlo con tremenda aflicción, porque el Señor nos dio la manera de contrarrestar el engaño que el mundo, que Satanás, que la sociedad presenta delante de nosotros el día de hoy. Y en esta serie de mensajes, recorriendo Colosenses, en el capítulo 3 específicamente, del versículo 18, comenzamos hasta donde estamos llegando el día de hoy. Hemos estado aprendiendo en estos pasajes cómo se ve una familia que vive bajo el señorío de Cristo. Hemos estado aprendiendo cómo debería de verse una familia que está sometida al señorío de Cristo con el propósito de que puedan vivir plenamente reflejando la gracia de Dios. Hoy estamos aprendiendo lo que Cristo nos enseña. Son las conductas que deben caracterizar a una familia que vive bajo el señorío de Cristo por medio de la palabra. Una familia que vive sometida a Cristo, atendiendo la palabra de Dios, con el propósito de que vivamos todos reflejando su gracia. Las conductas que deben caracterizar, hemos visto ya las conductas que deberían caracterizar a una mujer, a una esposa, bajo el señorío de Cristo. Hemos visto ya las conductas que deberían caracterizar a un esposo sometido al señorío de Cristo. Y esta mañana veremos, con la ayuda del Señor, las conductas que deben caracterizar a los hijos para con sus padres, de manera que podamos contrarrestar el engaño del mundo. Así que quisiera pedirles ahora que me acompañen en sus Biblias y vamos a leer capítulo 3 de Colosenses, versículo 20 y versículo 21, que ese estaremos desarrollándolo la semana que viene. Así que versículo 20 y versículo 21. Estamos ahí todos. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
porque esto agrada al Señor. Y luego habla a los padres, el versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y esta es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos? Demos la bendición del Señor. Padre hermoso, Padre bueno, estamos tan agradecidos esta mañana por la bendición que tenemos, Señor, de estar juntos, de reunirnos un día más, de estar, Señor, delante de tu palabra, cada uno de nosotros, abriendo tus escrituras, abriendo tu santa y sabia palabra, Señor. Ahora más que nunca, reconociendo, Señor, la inmensa necesidad que tenemos de ser guiados por ella. Señor, yo quiero rogar esta mañana que, como siempre lo haces, pero hoy en manera especial, que tu palabra pueda iluminar nuestro entendimiento de todos los que estamos acá y en nuestro papel de hijos, que podamos ser iluminados, Señor, por ti, para vivir conforme al consejo de tu palabra. Aun cuando esto esté lejos de la popularidad, aun cuando esto esté lejos de, de lo común, te rogamos, Señor, que nos ayudes a nosotros poder vivir prioritariamente, obedeciendo tu palabra como hijos. Pero también, Señor, te ruego que esta mañana, mientras tu palabra nos es expuesta, todos los que estamos acá en un papel de padres, de guías, de tutores, también podamos tomar, Señor, la responsabilidad de educar, de guiar, de dirigir a nuestros hijos con tu sabiduría, Señor, conforme a tu palabra nos lo enseña. Te ruego que hoy nos puedas guiar, tu Santo Espíritu nos pueda dirigir y todos, Señor, podamos ser bendecidos esta mañana mientras estamos ante tu palabra santa. En el nombre de Jesús oramos hoy. Amén y amén. Antes de entrar de lleno a nuestro texto del día de hoy, creo que sería importante considerar o pensar acerca de lo que está dentro de este pasaje, estos versículos, estos dos versículos que estamos leyendo. Parece que hay un mensaje que está ahí implícito dentro de estos versículos que no quisiera pasar por alto y no quisiera saltarlo. Y es que podamos todos nosotros comprender que la autoridad, el honor de los padres, el respeto a los padres debe ser algo que permanece siempre en nuestras vidas. Incluso en el caso de algunos que podrán poner como excusa y decir, no, pero es que no conoce a mi papá, que mi papá es un desastre o mi madre es un desastre. Es que tengo un padre vicioso, tengo un padre perdido, tengo una familia malísima, un padre del que no siento gozo, me avergüenza, o una madre en esa condición. Bueno, creo que de alguna manera está implícito en la palabra del Señor que los hijos siempre deben mostrar respeto, honra hacia la autoridad de sus padres, mostrar honor todo el tiempo, incluso si sus padres han fracasado, han caído, han arruinado cosas, han hecho mal, han actuado mal. Nuestra responsabilidad en el papel de hijos es siempre mostrar respeto, honra a la autoridad de nuestros padres. Aquí un ejemplo extraordinario de esto en la escritura es en el libro de Génesis. Seguramente ustedes recordarán en el libro de Génesis cuando José es esta gran autoridad en Egipto. José está a cargo de todo Egipto y ha sufrido a causa de sus hermanos. Sus hermanos lo han traicionado, lo vendieron como esclavo, pasó todo esto. Él no sabe en realidad qué es lo que pasó. Él solo lo vendieron como esclavo y fue a parar a Egipto. Él no sabe quién estaba detrás de eso. Él no sabe si sus padres tuvieron que ver. Él no sabe si su papá salió a buscarlo como en las películas, ¿verdad? De que el padre va a buscar a su hija vengándose de todos los que le han hecho daño. Él no conoce nada de eso. Pero el día en que vuelve a tener a su padre enfrente, no vemos ninguna posición de José como el jefe, el que gobierna Egipto.
Vemos a José en una posición completamente sumisa y de honra ante quien es su padre. Esta es la actitud que debería de caracterizar la vida de todos los creyentes ante nuestros padres. Respeto y honra ante ellos, siempre. Estamos obligados a honrar a nuestros padres, a respetarlos y a obedecerlos en la medida de lo que cabe. También los padres deben saber que sus hijos están siempre o deben estar siempre dispuestos a obedecerlos. Pero creo que también la madurez y la sabiduría que el Señor nos va dando por medio de su palabra nos hace saber que la obediencia que exigimos de nuestros hijos va variando conforme a las edades. Cuando un niño es un niño, obviamente tenemos que dirigirlo en todo, hasta qué come, qué no come, hasta cuánto come, dirigirle sus horarios. El niño no está listo para decidir hasta qué hora debe dormir. Si por el niño fuera, va a seguir hasta que la batería se le acabe. El problema es que después vienen otras consecuencias. Mientras es un niño, el padre debe guiar a su hijo y el hijo debe de obedecer al padre. No hay ningún área de la vida, cuando el apóstol Pablo escribe aquí, obedezcan a sus padres en todo. Eso es muy claro. En todo no deja fuera nada. En todo es en todo. Está incluyendo todas las cosas. No solo cuando estamos de acuerdo con sus decisiones, no solo cuando creemos que están hablando cosas sabias, aun cuando van en contra de lo que queremos. Debemos obedecer a nuestros padres en todo, sobre todo cuando están viviendo bajo el cuidado y bajo la tutela de sus padres. Si viven en la casa de sus padres, deben obedecer a sus padres en todo, aun cuando no parezca sabio, aun cuando le parezca ilógico, aun cuando crea que el que le está dictando la orden es un ignorante. Pero usted será más ignorante si no obedece a su padre. Porque ese es el mandato de la palabra del Señor. ¿Hay límites para esa obediencia? ¿Qué creen? Sí, sí hay límites. Aunque dice ahí obedézcanlo en todo, hay un principio que rige la escritura y es que nunca debemos obedecer a los hombres más que a Dios. Entonces, la única manera en que estamos en la posición de desobedecer a nuestros padres es cuando nos están ordenando algo que está fuera de lo que Dios nos ha dictado. De lo contrario, obedeced a vuestros padres en todo. No sé cómo sentiría si yo estuviera en el papel solo de hijo ahora, sentado ahí escuchando al pastor diciéndome eso. Yo creo que yo me estaría retorciendo un poco en la silla. No me gusta eso. No, no le dé alas. No prediquen eso. Yo también lo estaría pensando. Pero me parece. Por eso es importante que reconozcamos que esta escritura no es una escritura para todo el mundo. Es el apóstol Pablo escribiéndole a creyentes que hemos reconocido que Cristo es nuestro Señor y que queremos vivir bajo la sabiduría de Él, no lo que el mundo diga. Y si quiero vivir bajo la sabiduría del Señor, el Señor me protege como hijo, diciéndome, obedece en todo a tu padre. No tiene lógica lo que mi papá dice. El Señor te manda a hacer. Entonces sí hay lo que podríamos reconocer como límites. Cualquier padre con la sabiduría de Dios va a aprender a reconocer que tienen que hacerlo con cuidado, que cuando sus hijos son adolescentes van a requerir algún tipo de orientación, instrucciones también, pero que van a tener que ir permitiéndoles que aprendan y que vayan por ellos mismos. No queremos aniñarlos para toda la vida. Queremos que lleguen adultos ahí. Por favor, deme leche, mami. No queremos eso. En la medida en que van madurando, los hijos van a necesitar un poquito de espacio para aprender a tomar sus propias decisiones
Aunque a veces como padres sepamos que la decisión que están tomando es equivocada, pero va a tocar permitirles que aprendan. Ahora, vamos a nuestro texto. ¿Qué conductas se espera de los hijos para con sus padres? De manera que podamos contrarrestar toda esta avalancha de engaño y de presión del mundo. ¿Qué conducta se espera de los hijos para con sus padres? De manera que puedan contrarrestar la influencia del mundo. Y en nuestro versículo de hoy veremos dos conductas que se espera de los hijos. Número uno, los hijos deben obedecer a sus padres. Los hijos deben obedecer a sus padres, básicamente porque eso agrada. ¿Sí? La motivación para obedecer a nuestros padres no tiene que ver con qué resultados tendré, con qué también me pueda ver. No, 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 no. La motivación de un hijo creyente para obedecer a sus padres es esto agrada al Señor. Número uno. Y número dos, los hijos deben de respetar a sus padres, porque esto es una evidencia de que están en el Señor. Los hijos respetan a sus padres. Vamos a ir viendo una a una estas dos conductas que estamos llamados a manifestar. Primero, los hijos deben obedecer a sus padres, porque esto agrada al Señor. Y eso claramente lo vemos en el versículo 20. Hijos, cuando ahí habla de hijos, la escritura no está, bueno, yo creo que ahí está hablando de hijos en general, no específicamente centrado en una específica edad. Aunque intencionalmente, yo creo, el apóstol Pablo utiliza una palabra ahí que tiene que ver, aquí la usa como hasta un término de adolescencia, podríamos decirlo. Pero cuando en otros pasajes, como en Efesios, y veremos estos versículos en un momento, cuando en Efesios se habla con esta misma idea, el término es específicamente para los niños pequeños, porque habla de la crianza, dice, críenlos. Entonces podríamos decir acá que sí se está refiriendo a niños, a jóvenes que están bajo el cuidado de sus padres, viviendo en casa, sostenidos por sus padres, alimentados por sus padres, guiados por sus padres. Y entonces el mandato a estos hijos es obedecer a vuestros padres en todo. Pablo ordena a los hijos obedecer. Ahora, es interesante esta palabra, este verbo de obedecer. Este verbo transmite la idea de que se está escuchando desde abajo. O sea, la idea que transmite obedecer es, estoy viendo para arriba a alguien, estoy escuchando para arriba a alguien. Y a la vez que lo escucho, estoy siguiendo su instrucción. Esa es la idea transmitida por obedecer. Es como mirando hacia arriba la posición que toma el hijo. Es esta posición de sumisión, de respeto, de dependencia del que me habla. Entonces la idea que transmite es dar oído, prestar atención. Y como les decía al inicio, esto está siendo muy difícil. Porque una razón por la que los hijos no están obedeciendo a los padres es que los hijos no están escuchando a los padres. A veces, bueno, porque los hijos tienen bloqueados los oídos, yo no sé. No sé cómo es esta tecnología de ahora que le ponen mute a su oído, ¿verdad? Y usted les habla, y ellos solo no están escuchando nada. Y las mamás les hablan tienen diferentes tonos, ¿verdad? Tono 1, tono 2, tono 3, tono 4, y van ascendiendo. Pero los hijos, enfrente del televisor, el que abren la boca para... Bueno, a veces es porque los hijos cerraron. Pero a veces es porque los padres no estamos hablando. Y yo quiero que esta mañana podamos entender que ambos tenemos una responsabilidad. Los hijos de escuchar
por su propio bien, por agradar al Señor, por su propia sabiduría. Escuchen a sus padres. Y si sus padres no les están hablando al respecto, sean sabios. Vayan ustedes y pregunten. Pero padres, tenemos que tomar responsabilidad y hablar con nuestros hijos. Tocar los temas que no queremos. Hacerles escuchar el consejo del Señor, aun cuando no sea lo que ellos quieran oír, aun cuando contradigamos lo que ellos quieren escuchar, aun cuando mientras les hablamos las caras se les comiencen a deformar como diciendo, cállate, 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 usted siga hablando lo que debe de hablar. La palabra obedecer acá es interesante porque hemos tenido un sentido de esto, hemos venido hablando de la responsabilidad de la esposa, del esposo, ahora de los hijos, y a las esposas se les habla de estar sometidas a su marido. Pero sometidas no es lo mismo que obedecer. Y recuerdo haberles dicho hace un par de semanas que hablamos de esto. La Biblia no dice mujeres o esposas obedezcan a sus maridos. No, no está diciendo eso. A las mujeres les habla de una sumisión voluntaria. Sométanse, tienen que hacerlo, pero de manera voluntaria. No son forzadas a ello. No es que están presionadas a ello. En el caso de los hijos, no se utiliza la misma palabra. Aquí no está diciendo el apóstol Pablo, sométanse voluntariamente. Aquí está diciendo, es una orden que deben obedecer. La obediencia es esperada de parte de los hijos. Esta palabra obedecer no tiene ningún sentido de un acto voluntario. Es un mandato que se nos entrega a los hijos. Los hijos deben obedecer a los padres. Así es como agradan al Señor. Qué lindo, qué fácil para un hijo agradar al Señor. No, no le cuesta tanto. Aunque eso es más fácil decirlo cuando ya estoy viejo que cuando me escapaba de la casa de mis papás. Pero la palabra dice, obedezcan al Señor. Y no es un mandato nuevo, la escritura está llena de estos mandatos y quiero que podamos ir viendo, voy presentándoles en la pantalla algunos versículos que quiero que podamos observar juntos y veamos cómo el Señor desde el inicio recalcó esta necesidad. Miren por favor Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es muy simple. Siempre será mejor nuestra vida si aprendemos a honrar, que implica obedecer, que implica respetar, que implica sujetarnos a nuestros padres. No necesariamente porque nuestros padres sean los más sabios. Es que es el camino y la vida que Dios bendice. Miren Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Miren esto, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, de pronto alguien puede tener días prolongados, pero que no le vaya bien. Y no sé si eso contaría, pero yo estoy seguro que sí. Todos los que estamos aquí pasáramos a testificar en orden cronológico, ¿verdad? Los mayores primero, y comenzáramos desde ahí a cada uno testificar. Yo estoy seguro que todos testificaríamos que nuestra vida habría sido mejor si hubiéramos atendido los consejos de nuestros padres, si hubiéramos obedecido a nuestros padres. Casi siempre nuestros más grandes errores están amarrados a no obedecí a mi padre y a mi madre. Ay, qué metidas de pata. Bueno, el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Y miren Efesios capítulo 6, versículo 1. Este es el pasaje paralelo de, paralelo quiero decir que está
similar, ¿verdad? En el mismo tema, no paralelos. No paralelos, sino está ahí juntos. Ya el pastor Cristian pasó hace algunas semanas por ahí también. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa. Y escuchen el resultado. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Siempre es un mejor camino obedecer a nuestros padres. Es lo que estoy tratando de demostrarles. Hacerlo, dice este versículo, es un cumplimiento de los mandamientos de Dios. Y además califica a los hijos para recibir una promesa que el Señor ha dado. El hijo debe aprender a obedecer a sus padres. Y para los que tienen hijos más pequeños, por favor, ayuden a sus hijos. Amen a sus hijos, enseñándoles desde pequeños la necesidad de que obedezcan a sus autoridades. Los que tienen hijos más pequeños, no alcahueteen a sus hijos. No sigan el consejo diabólico de esta sociedad. No lo corrijan, no digan no. La Biblia dice, si amas a tu hijo, corrígelo. Su hijo necesita entender que tiene una autoridad. Nuestra sociedad no quiere tener autoridades. Desechan las autoridades. Les estorba todo lo que tiene que ver con autoridad. Pero el hijo, de acuerdo a la escritura, necesita tanto disciplina como alimento. Así como necesita ser alimentado, necesita ser disciplinado, necesita ser educado. Necesitamos corregir a nuestros hijos. Tiene que aprender a decir, eso no, así no se hace, eso no se dice, así no se habla. Usted debe de respetar, debe de callarse ante los adultos. Debe de guardar silencio cuando nadie le está preguntando. Debe de comportarse. Debemos enseñar a nuestros hijos. Si usted no los educa, ¿quién los va a educar? La escritura dice en Proverbios capítulo 22 y versículo 6, instruye al niño. Instruye al niño. Ahí no está diciendo, ese versículo lo han utilizado frecuentemente mal porque lo interpretan como que ahí dice, instruye al niño en el camino de Dios para que no se aparte de Dios, pero no eso lo que está diciendo. Todo el contexto muestra algo diferente. Lo que está diciendo es, mientras se es un niño, necesita que lo lleve de la mano y lo instruya, guíelo. Dígale, hijo, por ahí no, mire ese hoyo, también ahí se entierra, se va para adentro. Mire, si usted anda golpeando, si usted anda haciendo cosas malas, va a tener resultados malos. Hay un rótulo que hay en unas tiendas que me da risa cada vez que lo veo. Dice, cada travesura tiene su factura. Si es que deje al niñito que es tan lindo, tan berrinchudo, que es como agarra todo lo que ve y lo tira al suelo. Bueno, ahí dice, si lo quiebra, cada travesura tiene su factura, lo va a pagar. Y es una realidad para la vida. Debemos enseñar a nuestros hijos la necesidad de obedecer. Debemos instruir a nuestros hijos. Ese es el papel que Dios nos dio, el privilegio que Dios nos dio como padres. Tener hijos no es solo para subir fotos que ya tenemos un bebé. Oh, miren el cachete, miren el ojo, miren el pelito. No, no, no es eso. Tener hijos significa que tomamos la responsabilidad de guiar a esas criaturas, de instruir a esas criaturas, sobre todo guiarles en el Señor. El hijo que no aprende a obedecer a sus padres no aprenderá a obedecer a ninguna autoridad. Y los va a ver rebotando de trabajo en trabajo. Y los va a ver teniendo matrimonios fallidos porque no pueden respetar. Si no aprendieron a hablar correctamente a sus padres, cuando salgan a la calle lo harán muy mal. Y usted que tanto decía amarlos, solo provocará más sufrimiento para ellos. Eso, hermanos queridos, no debería de pasar.
entre el pueblo de Dios. No debería de haber dentro de hijos cristianos, hijos llamados cristianos, hijos que consideran que han conocido a Cristo, personas irrespetuosas con sus padres, que gritan, que ofenden, que maltratan, que insultan a sus padres. Dudaría de que hayan conocido a Cristo cuando tratan de esta manera a sus padres. Y probablemente tenga que ver con que no lo sabíamos. Bueno, el Señor los trajo hoy para saber. Cuando un hijo no es obediente a su padre, va a desafiar las autoridades de los maestros en donde vaya, cuestionará todo porque se cree que sabe todo, así es que cuestiona a todo mundo. De la misma manera que cuestiona a sus padres, cuestiona a los maestros, cuestionan al pastor. Está bueno, ya los perdoné. Van en la calle, los detiene la policía, cuestionan a la policía porque no puede hacer esto, cuestionan al Estado, cuestionan a sus jefes. Todo lo que represente una autoridad es cuestionable. ¿Por qué? Porque la criaturita no le enseñaron en su casa que debe de obedecer a sus padres, sujetarse a sus autoridades. Es un enorme desafío que todos tenemos, poder enseñar esto y poderlo aprender también. El Señor manda enfáticamente: hijos, obedezcan a sus padres. ¿Pero qué es lo que van a obedecer? Y quiero dejar por un momento en paz a los hijos, a todos en el papel de hijos, y que hablemos de los padres. Mientras pensamos en este mandato, ahí hay una orden implícita: hijos, obedezcan a sus padres. Pero ¿qué les estamos diciendo a nuestros hijos? De acuerdo a esto, tenemos una responsabilidad bíblica. Es que debemos, como padres, dar directrices a nuestros hijos. Debemos guiar a nuestros hijos. La Biblia está llena de esta, así como está llena del mandato de obedezcan, sujétense, honren a sus padres. También la Biblia está llena de mandatos o de instrucciones en las cuales los padres tienen una participación. Miren ahí en la pantalla, Proverbios capítulo 4, versículo 1. Voy a leer del versículo 1 al 4. No pongan atención al papel de los padres en esto. Oíd, hijos, ¿qué cosa? La enseñanza de un padre. ¿Cuándo ha sido la última vez, hermanos amados míos, que se sentaron para enseñar a sus hijos? Que se sentaron para corregir una conducta que están viendo errada en sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron para mostrarle a sus hijos por qué, conforme a la Escritura, está mal lo que están haciendo, la conducta que tienen, la actitud que están mostrando? Nos molestamos por lo que hacen. ¿Algún padre aquí se molesta por algunas cosas que hacen? Nos molestan algunas cosas que hacen, nos molestan algunas cosas que dicen, nos molesta ver a veces hasta su apariencia. ¿Qué no te gusta bañarte, hermano? No entiendo cómo pueden vivir, ¿verdad? Bueno, nos molestan estas cosas, pero ¿cuándo se tomó el tiempo para enseñar como debería de hacer? Otra vez, a usted Dios le ha delegado esa responsabilidad. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos, presten oído para que conozcan cordura. O sea, las enseñanzas de nuestros padres nos deberían llevar a conocer, a ser cuerdos, a corregir. Porque os doy buena enseñanza, dice el versículo 2. No desamparéis mi ley. Yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Eso no lo puedo decir yo, pero tengo un hermano que sí, delicado y único delante de mi madre. Bueno, pero no es tema ahora, ¿verdad? No, y vean cómo se refiere a aquello de sus padres. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, dirás. Familia querida, padres amados,
necesitamos despertar. Necesitamos reaccionar. Yo sé que usted está muy ocupado trabajando para llevarle comida a su hijo, pero tan necesario como el alimento es que se siente con sus hijos y les enseñe, que se siente con sus hijos y los guíe, tenga compasión de sus hijos. Están enfrentando un mundo corrupto donde lo están educando la televisión, donde los está educando el internet, donde los está educando la música que escuchan, y nosotros estamos enfrente diciendo, es escuchando. ¿Cuándo se sentó a decirle, veamos qué dice esta canción? Pensemos qué están hablando esto que estás escuchando. Pensemos cómo tu vestimenta está aportando o quitando para tu buen vivir. Deje de molestarse tanto y actúe y tome el papel que Dios le ha entregado, le ha encomendado. Enseñe a sus hijos. El patrón siempre ha sido esto. Miren Efesios capítulo 6 y versículo 4, que es lo que es paralelo a lo que veremos la otra semana. Miren versículos Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que, miren qué palabra tan hermosa, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra criar significa traer a la madurez, proporcionar apoyo. Esa es la responsabilidad que tenemos. Guíelos a que hagan bien. Enséñelos hasta en las cosas que puedan parecer más insignificantes. Un día me daba risa porque yo salí a caminar y cuando estaba saliendo a caminar llegué a una esquina y es una de estas esquinas que tiene la calle es de doble vía. Vienen carros acá y vienen carros así. Pasando. Entonces llegué y cuando me paré ahí, vi para un lado y entonces no venía nada. Vi al otro lado, tampoco venía nada en esto, pero de aquí sí vienen carros y iban a cruzar. Y cuando estaba a punto de pasarme la calle, me acordé y dije, ay, de aquí vienen carros. Y entonces me di la vuelta y logré observar que de ahí venía. Y en ese momento yo solo pensé algo. ¿Alguna vez tomé el tiempo para enseñarle a mis hijas cómo cruzarse una calle? Y dije, no, nunca he enseñado a mis hijas cómo pasar una calle. Y sé que de alguna manera puede parecer instintivo. Es más, si alguna le atropellara un carro, yo le diría, hija, que no podía ver que allá vienen los carros. Es que vos también. Mira para los lados. Bueno, pero si nunca me tomé el tiempo de enseñarla, mi papel es guiarla. Nuestro papel como padres es guiarlo. Estoy seguro que en más de alguna ocasión nos habremos encontrado regañando a nuestros hijos por algo que hicieron mal, pero que nosotros nunca les enseñamos. Solo creemos que o damos por sentado que ellos deberían saber. Hijo, es que eso no se hace. Yo no sabía. Hijo, la gente normal duerme por las noches y trabaja durante el día. Digo, no sabía. Me molesta cómo pasas el tiempo en eso. ¿Alguna vez se tomó el tiempo para enseñarle por qué debería ser más saludable que haga las cosas de otra manera? Hermanos, necesitamos tomar acción. Los hijos deben obedecer, pero nosotros tenemos que darle dirección, tenemos que darle guía. Aquí se transmite la idea, criarlos, transmite la idea de proporcionar madurez, de guiarles hasta madurar, de tratarlos con un tierno cuidado, de disciplinarlos, de corregirlos en algunos momentos. En el griego aquí transmite esta idea de una voz activa. Está diciendo, los padres los crían. Cuando dice criadlos, está diciendo, los padres se van a quedar, continuarán criándolos. No está diciendo, hijos, críense ustedes a sí mismos. Tampoco está diciendo, hijos, levántense
y hagan ustedes por sí mismos las cosas. Está entregando una responsabilidad a nosotros como padres. El mundo no puede hacer esto, no puede ver esto, no lo entiende. El mundo está contento con ver a sus hijos hablar, actuar como lo hacen los artistas, vestirse como lo hacen, vivir de la manera en que todo el mundo lo hace. Estarán contentos con eso. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros vivimos, debemos vivir bajo el señorío de Cristo. Cristo debería ser el que guía, guarda nuestros hogares. Necesitamos traer esta idea a nuestras mentes de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nacen, están ahí en medio, es como un estado neutro. Normalmente los hijos se irán haciendo para donde los llevan, para donde los guían. Hay gente que disfruta y gusta. Oigan, cómo dicen las malas palabras. Qué lindo el niño. Qué gracioso se oye el niño. Bueno, un día esas palabras se las dirá a usted, sin duda, porque no ha sido instruido. El mundo lo celebrará esto porque no entienden otra manera. Todo niño, eso lo vamos a hablar la otra semana, pero les voy a dar un adelanto. Esas criaturitas que usted ve tan lindas. No quiero molestar a Emily, pero es la más pequeña ahora, la bebé. Ahí donde ven esa criatura tan sublime y que todos ustedes se quieren pasar comiendo cada vez que pasan a la par de ella. Es pecador. ¿Cómo nos cuesta ver a nuestros hijos como pecadores? Decimos, no, 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 mi niño no. No, no, viera mi niño, qué lindo es. Si es que hasta para dormir, así pone las manitas. Es un ángel, mi niño. Se duerme en las manitas. Mi niño no. No, su niño sí. Su niño, sus niños, nuestros niños, son pecadores y tienen una inclinación hacia el pecado. Usted nunca tiene que enseñarles a mentir, pero ellos mentirán. Usted nunca les enseñará a ser egoístas, pero que le vayan a quitar el juguetito y va a haber el berrinche. Usted nunca les va a enseñar a responder mal. Quizá, lo más probable es que le enseñe a usted, se lo modele, pero nunca intencionalmente se va a poner delante de ellos y le va a decir, te quiero dar una lección de cómo responder mal. No, y lo harán, porque nuestra naturaleza es de pecado. Por eso el Señor a nuestros hijos que tenemos los bendijo, permitiéndoles que sus padres le conociéramos a Él. Porque conociendo al Señor, nosotros podemos instruirles en el camino del Señor, corregir el camino de pecado que ellos en su naturaleza quieren tomar. Lo que trato de decir es, si dejamos a nuestros hijos ir por rienda suelta, si dejamos a nuestros hijos decir, ya está grande, hay que ver cómo hace, él va a ir mal. Si se trata de solo por lo que piensa o quiera hacer, él va a ir mal. Todos iríamos mal, porque el pecado gobierna nuestras vidas. Es un error pensar que, ay, no, si es una cosa pasajera, ya van a crecer, ahí van a ver ellos. Es un error pensar o culpar a las circunstancias. Es que la familia, es que la colonia donde vivimos, es que el niño creció entre todos esos niños vagos y malcriados. Y culpamos todo alrededor. Es un error. Es un error no tener expectativas con nuestros hijos. Es un error pensar, ya van a cambiar, lo voy a mandar a vivir a otro lugar para que se corrijan. No va a pasar. Creo que eso no pasa acá, pero hay círculos cristianos donde dicen, no, 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 es que demonios tiene adentro. Demonio es el libro de... No, solo. El problema es que nos volvemos pasivos. Somos una cultura muy pasiva como padres.
Y tiene que ver con nuestro propio pecado. También somos pecadores. Y entonces preferimos no gastarnos más en llegar a la casa y vengo de trabajar y todavía ir a hablar con... Yo vengo cansado. Yo vengo que ya no aguanto. Eso es pereza. No hacemos ese esfuerzo. A veces estamos tan ocupados en otras cosas que nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos como padres, del ministerio que tenemos como padres dentro de nuestras casas. A veces solamente negamos, entramos en una autonegación. No, mi hijo nunca haría eso. No, nosotros somos una familia cristiana, mi hijo no haría eso. Creo que un pecado que cometemos con frecuencia es dar por sentado que lo que nosotros sabemos nuestros hijos lo saben. El Señor y su palabra no se transmite por la sangre. No hay un Bluetooth ahí que en la noche me le pego al hijo, porque como todo el tiempo está conectado, me le pego por Bluetooth y le transmito todo lo que aprendí. Esta noche hay transferencia de teología para mi hijo. No funciona así. Debe enseñarle. Debe enseñarle la palabra. Todos normalmente tenemos esta gran imagen de David, un hombre conforme al corazón de Dios. El rey David, el guerrero, el cantor. David era un terrible padre, un pésimo padre. No se confundan que porque ustedes sean muy exitosos en lo que hacen, necesariamente va a hacer que sus hijos caminen de la manera correcta. Si no los enseñan, no van a avanzar. Para eso Dios nos puso en el camino de ellos. David, siendo el hombre que era, siendo el hombre de fe, el que venció a Goliat, el que dirigió a los ejércitos, el gran guerrero, un gran capitán, un gran comandante, un gran músico, delante de sus ojos, uno de sus hijos, Amnón, violó a su hermana, su hermanastra Tamar, y Absalón, otro hijo, mató a su hermano Amnón por haber violado a su hermano delante de sus ojos. ¿Y saben qué hizo David? Nada. Nunca habló. Es más, se escondía para no tratar el problema. El mismo Absalón después trató de darle golpe de estado. Hizo un desorden, violó mujeres, hizo una cosa horrible delante de todo el pueblo. ¿Y saben qué hizo David? Esconderse para no molestar a su niño. Y la paga del pecado es muerte. Y su hijo terminó muerto. Y David lo lloró, pero él no hizo su parte. Y como si no fuera suficiente y no hubiera aprendido con eso, David todavía en Primera de Reyes se habla como no se opone a Adonías. Y Adonías comienza a decir que él será el rey. Y él no se atreve a corregirlo. Hermanos, no pequemos de igual manera que David. Un montón de padres viven llorando a sus hijos, llorando lo que hacen, llorando cómo actúan, llorando cómo hablan, llorando dónde andan, llorando cómo viven, pero no hablan, pero no se sientan y corrigen y disciplinan. Cuando dice Efesios 6:4, criadlos, también tiene un uso plural. Así es que es una responsabilidad que tienen ambos padres. Ambos deberían estar involucrados en eso. Pero debo de admitir que lastimosamente aquí necesita como un mayor refuerzo, una mayor fuerza esta idea sobre la vida de un papá, el papá. Porque las mamás casi siempre pasan más tiempo con los hijos y les da un poco más de oportunidad. Pero los padres, los papás,
normalmente tienden a descuidar este deber que el Señor nos ha entregado. Suelen ser tímidos, se le llevan de machotes en otras cosas. Pero cuando llegan ahí le dicen a la esposa, habla vos, deciles tú, corregilos tú. Pues les voy a recordar algo. La parte bonita que vimos las semanas pasadas, mujeres obedezcan, sométanse a sus maridos. Son sentimos eso. Buena onda el pastor les está dando a las mujeres. Porque el marido es cabeza del hogar. Eso nos encanta. ¿Cómo suena? Bueno, a la primera persona que Dios le va a pedir cuentas sobre sus hijos es a ustedes, hombres, no a sus mujeres. Y delante de Dios no podrán agarrar, Señor, permítame, amor, el Señor me está preguntando, ¿qué pasó? Habla vos, decile vos, Señor. A la primera persona que el Señor pedirá cuentas sobre sus hijos es a ustedes, hombres. Hablen, tomen el papel que les corresponde. Denle a sus hijos material para que obedezcan. Pregúntenles al menos cómo van. Primera conducta que se espera de los hijos para contrarrestar la obra del mundo es que los hijos obedezcan a sus padres, porque el Señor se agrada de ellos. Pero la segunda conducta que se espera de los hijos es que respeten a sus padres, porque esta es una evidencia de que están en el Señor. El versículo dice, hijos, obedeced en el Señor, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Algunos manuscritos más antiguos transmiten esto de manera diferente. Dice, obedezcan a sus padres si están en el Señor. Si están en el Señor, se espera que ustedes sean obedientes con sus padres. Y es lindo porque da esta motivación para hacerlo. No es obedezcan a sus padres porque miren sus padres qué sabios. No, la mayor parte de nuestros padres, por el tiempo en el que vivieron, por las condiciones económicas en que vivieron, por las circunstancias en que vivieron, casi siempre tendrán un menor nivel intelectual que el que ustedes como hijos lleguen a tener, casi siempre. Entonces el Señor nos dice, obedezcan a sus padres porque ellos sí saben. No dice, no dice obedezcan a sus padres porque sus padres sí que han vivido recta y correctamente. No, no hacen eso. No hace eso. Ninguno de nuestros padres, igual que reconocemos que nuestros hijos, el más pequeño hasta el mayor, son pecadores, nuestros padres son pecadores, imperfectos, con 10,000 equivocaciones. Por eso el Señor nos dice, obedézcanlos porque ellos son el ejemplo. No. Dice, obedezcan a sus padres, porque esto agrada al Señor. Este es el diseño que Dios trazó. Así como Dios trazó un diseño para el matrimonio, maridos cabeza, mujeres sujetas a sus maridos, no menos que sus maridos, no de menor valor que sus maridos, no, solo una función diferente, un rol diferente. Igual los hijos deben de obedecer a sus padres, verlos como una autoridad. Por eso les presentaba, el sentido de obedecer es mirar hacia arriba, atendiendo la orden que me da, la dirección que me da el que está arriba. Por toda nuestra vida debemos ver a nuestros padres para arriba, porque si los veo para arriba, los veo con respeto, los veo con obediencia, los veo atendiendo lo que me tienen que decir. Pero si llego al punto en que tengo tanta soberbia en mi corazón que veo a mi papá como, ¿Qué me va a decir? ¿Qué tiene que enseñarme? ¿Qué si ha sido lo peor? ¿Qué si no ha sido ejemplo? Ese es un daño que usted se hace porque no está siendo agradable al Señor. El Señor dice, mira a tu padre con obediencia. Mira a tu padre con respeto por el diseño que él ha planteado. La palabra agradar que se utiliza acá
trae esta idea de satisfacción. Es lindo pensar que esto nos haga considerar, y no sé si alguna vez los jóvenes sobre todo lo habrán pensado de esta manera. Cada vez que obedeces a tus padres, el Señor está agradado contigo. Para mí esa es una gran motivación, yo creería. Cada vez que obedezco a mis padres, dice así seas. Wow. Cada vez que obedezco a mis padres, el Señor está agradado. Enseñemos a nuestros hijos la necesidad de obedecer, hermanos, de obedecer a sus autoridades. Los abuelos que están acá, para que nadie se vaya sin ánimo. Los abuelos que están acá, no se equivoquen. Por tratar de ser agradables a sus nietos, frecuentemente tratan de botar la autoridad de los padres. Y los padres dieron una orden y usted dice, ahí puedo hablar yo con él. Ahí le voy a decir, yo voy a decir. Aunque estornude para distraerlo. Para que diga que no es con ella, pero no. No, miren, no importa, no sea, no, ahí quédense, ahí voy a cubrirlo, yo le voy a cubrir. No, hermanos, es todo lo contrario. No por lógica, no por conveniencia, no por como todo el mundo lo hace, por lo que la palabra del Señor enseña. Pongámonos todos de acuerdo en la casa, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, padres, todos pongámonos de acuerdo. Vamos a enseñar a nuestros hijos a que se respeten la autoridad, a que obedezcan a las autoridades. ¿Por qué? Porque entonces vamos a mejorarle su vida, agradarán al Señor. Y dice la Biblia, si honran al Señor, si honran a sus padres, van a vivir mejor, van a tener una mejor vida, van a vivir largos años y todo les irá bien. Enseñemos bien a nuestros hijos. No vivamos por nuestra propia conveniencia. No vivamos tratando de mendigar que me quieran mis nietos. Así es que yo les doy sus caprichitos, yo les hago sus consentimientos para que estén a gusto y que les guste estar conmigo. No, enséñenlo. Todos tenemos que ver dentro de esto. Y otra vez, no es un texto aislado. Otra vez, Éxodo 20, leímos hace un momento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Pero mire lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Cómo se hace eso? Cuando tengo respeto. Y quiero mostrarles que no es algo, quiero mostrarles que para Dios esto es algo muy serio. En Éxodo capítulo 21, del versículo 15 al versículo 17, tiene diferentes textos, pero he resumido aquí esto en la pantalla y dice, el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Y la ley era tan fuerte en el Antiguo Testamento que si en una casa había un hijo rebelde, terco, que no obedecía a sus padres, lo castigaban y ni aún así le obedecían. A veces parece que nos está describiendo algunos de nosotros, ¿verdad? El padre y la madre tenían la obligación de tomarlo y llevarlo delante de las autoridades. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 21. Ese no está resumidito, ese se lo puse todo, para que lo vean bien. Esto no es lo que está sucediendo ahora ni lo que sucedería ahora. Digo, si me vienen aquí a la iglesia y nos ponen queja, nos llaman ahí, Cristian, queremos presentarle esta situación de este caso. Llamo a los pastores y necesito que me le den el trato bíblico. Eso no va a pasar. Pero mire lo que sucedía en el tiempo del Antiguo Testamento.
Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Miren la razón. Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ese versículo deberíamos de ponerlo ahí en grande, ¿verdad? Lo que quiero mostrar con ese versículo es cuán importante es para Dios el tema de la autoridad, del respeto a la autoridad y de la obediencia. La falta de respeto a los padres en la carta a los romanos, cuando se está describiendo toda esta condición de pecado, la falta de respeto a los padres es un síntoma de una extrema decadencia en una sociedad. En Romanos capítulo 1 habla de cómo el irrespeto a los padres es una característica de una mente depravada. No va con los creyentes, no va con ustedes, muchachos. La Biblia enseña además que una de las marcas de los últimos tiempos, en 2 de Timoteo capítulo 3 se describen algunas señales o marcas que estarán mostrando que vienen los últimos tiempos, y una de esas marcas es que los hijos serán desobedientes a los padres, que serán ingratos y que serán irreverentes. Por supuesto que eso describe a nuestra sociedad el día de hoy. Así que los hijos deben ser obedientes a los padres. Y padres queridos, esto no solo debe ser enseñado por palabras. El respeto a la autoridad debe ser modelado también con nuestro ejemplo. Será difícil para nuestros hijos poder respetar las autoridades si nosotros no respetamos a nuestras autoridades. Si usted llega constantemente a hablar mal y quejarse de su jefe y de todo lo que representa una autoridad, será difícil para su hijo tener un buen ejemplo. Y no digo que lo que los padres estén haciendo mal se excusa para que los hijos no lo hagan bien, pero estoy hablando ahora de los padres. Si sus hijos no nos ven respetando a lo que representa una autoridad en nosotros, ellos será mucho más difíciles. Entonces no debemos fallar en ayudar a nuestros hijos a que cumplan este mandato de Dios. ¿Cómo? Modelándolo. También nosotros debemos corregir nuestras vidas. En muchas maneras tampoco nosotros fuimos perfectamente enseñados. Bueno, quiero ir concluyendo. Hijos, los que están aquí en el papel de hijos, bajo sus padres, en su visión, bajo la casa, la autoridad de sus padres, debemos vivir para agradar al Señor, para obedecer al Señor. No podemos subestimar la importancia de eso. Para Dios es muy importante que obedezcamos a nuestros padres. Dios se toma muy en serio este tema. Así mostramos que Cristo es quien gobierna nuestras vidas. Es interesante porque ha habido tantas cosas que podría decir el Señor en un solo mandato. El Señor dice: obedezcan a su Padre. Es todo lo que necesitan para agradar al Señor. Quizás es que el resto de cosas vendrán por añadidura. Están implícitas dentro de ello. Pero el mandato es: obedezcan a sus padres. Y padres queridos, necesitamos tomar las riendas. Necesitamos tomar tiempo para sentarnos con nuestros hijos, para hablar con nuestros hijos, para orar con nuestros hijos. No tema tomarlos y orar por ellos.
instruirles. Si hay cosas que usted sabe que no están bien, estórbelos. Estórbelos en el camino que lleva. Nuestra experiencia, nuestra vejez, nuestros fracasos, a veces nos dan la capacidad, como en el libro de Proverbios. El proverbista está escribiendo y dice, y yo a un joven que salió por el camino, ahí iba camino a la casa de la ramera. Dice, sé lo que va a pasar, sé cómo va a terminar, porque ya vivimos. Hermanos queridos, cuando vean que sus hijos van en ese camino, estórbenlos. No lo dejen a ver qué pasa, a ver qué suerte le lleva. Involúcrese, háblele, siéntelo. Muéstrele sus propios errores, muéstrele que no hemos sido perfectos. Esta mañana el Señor nos ha enseñado conductas que deben caracterizar a los hijos bajo el señorío de Cristo. ¿Qué conductas es lo que hemos hablado y esperamos, se esperan de los hijos para con sus padres de manera que puedan contrarrestar la influencia del mundo? Los hijos deben obedecer a sus padres porque esto agrada al Señor. Y los hijos deben respetar a sus padres. Familia querida, un mensaje que predicado en esta iglesia estaría incompleto si no les terminamos recordando que todo esto es casi imposible de vivir si no es dependiendo de la gracia de Dios. De la gracia de Dios para que nos lleve a reconocer lo que hemos hecho mal. ¿Qué esperaría yo en este mensaje? Entender este mensaje y comprender la necesidad de la gracia de Dios. ¿Qué esperaría de esto? Que este mensaje provocara unas pupusitas para la noche. Que los hijos que están acá y saben que han sido desobedientes e irrespetuosos con sus padres se sentaran delante de ellos y les dijeran, te pido perdón porque quiero agradar al Señor. Te pido perdón porque no lo he hecho de la manera correcta. Y que en el calorcito de las pupusas y el chocolatito, los padres comprendieran también que hicieron en alguna manera mal, que quizás no han estado de la manera en que deberían estar. Y entonces pudieran pedir perdón también a sus hijos. Y juntos orar, pidiéndole al Señor que nos guíe y que nos dirija para poder hacer las cosas como a Él le agrada. Cuando vemos la gracia del Señor nos damos cuenta que a pesar de todas nuestras imperfecciones, el Señor ha sido bueno. Hermanos queridos, qué regalo es poder estar aquí sentados, los que tienen a sus hijos aquí con ustedes. Qué bendición el Señor les ha dado. Alaben al Señor por esto. Alaben al Señor por la bendición que les concede de estar aquí con sus hijos y juntos escuchar la palabra. Hijos que están aquí con sus padres ahora. Alaben al Señor porque el Señor ha tenido. Y ahora tenemos la oportunidad de caminar juntos en la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a poder honrarle en todas estas maneras. Oremos, hermanos. Padre, queremos agradecer esta mañana